Bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, muchas gracias. Esta noche recibimos con enorme gusto a una mujer de muchas batallas en la política mexicana, de kilometraje, de camino andado, de funciones, de responsabilidades, de ejercicios a lo largo de más de una década y media, tal vez, al frente de secretarías de Estado, en gabinetes panistas, en candidaturas y hoy nuevamente en campaña. Josefina Vázquez Mota, bienvenida, muchas gracias. Leonardo, qué gusto me da saludarte, muy buenas noches y Bienvenida. muchas gracias. En esta silla roja, pedí una azul, pero me dijeron que la calle es roja y con mucho gusto estoy aquí. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a corregir este tema, pero le tendríamos que cambiar el nombre al programa, Josefina. No, se vale, se vale. Aquí nadie es dueño de los colores. Digo con mucha alegría. Gracias, don Enrique, muy buenas noches. Buenas noches, Josefina, bienvenida. Encantada, Alejandro, muy buenas Bienvenida, noches, Josefina. gracias. Una batalla más, otra candidatura y otra. Teníamos la impresión de que no querías y de que se esforzaron mucho en convencerte. ¿Es una impresión equivocada? No, no es una impresión equivocada. Realmente no fue fácil dar este paso al frente y no porque no tenga la convicción de la importancia del Estado de México, sino realmente yo ya estaba en una agenda laboral, profesional, en una dinámica distinta. Ya había vivido una contienda a la presidencia de la República, que como es público, bueno, tuvo momentos muy buenos, otros muy adversos. Y la verdad es que también yo necesitaba este acompañamiento, esta certeza de un acompañamiento de mi partido que se da, que ha sido claro, no solamente de liderazgos nacionales, los hemos visto a lo largo de esta campaña, Ricardo Anaya, Santiago Krill, Margarita Zavala, el jefe Diego. Ya el jefe Diego estaba diciendo como yo ya no quiero estar aquí y está entusiasmadísimo, es un actor muy positivo, muy echado para adelante. Y también quiero reconocer al PAN del Estado de México, un panismo que, reconociendo pues estas diferencias en un partido democrático, es la primera vez en muchísimos años, muchos, reconocido por ellos mismos, que todas las fuerzas se unen en torno a una campaña. Entonces... una de tus condiciones, me parece. Pues mira, por supuesto, es decir, y particularmente en el PAN. En el PAN hemos aprendido que cada vez que llegamos divididos a una boleta electoral, ya vamos perdiendo en la urna electoral. Más allá de si tienes una buena candidata, un buen candidato, un buen porcentaje de ganancia electoral, a nosotros sí nos pega muy fuerte, no sé otros partidos, pero al PAN las divisiones internas son un preámbulo casi seguro de una derrota. Y veníamos de estas 7 gubernaturas que se ganaron el año pasado y en las 7 gubernaturas hubo una constante. Fueron por designación, se evitaron justamente lo que yo viví en su momento para la candidatura a la presidencia, estas contiendas internas que al final de cuentas democráticamente son muy buenas, pero te generan un nivel de desgaste que ya no te da tiempo de recomponer. En mi caso, recordarán, terminamos el 5 de febrero la contienda interna, la campaña presidencial empezaba en marzo. Y el 5 de febrero terminabas de contentar a los grupos, de ver quién se quería sacar la foto contigo. Curar las heridas. De sanar las heridas, que al final de cuentas ya no terminas de sanar. A lo mejor tú te vas a tomar una foto con quien era tu contendiente, pero los de abajo que ya se habían dado con todo, ya no hay manera. Y teniendo la experiencia de estos 7 triunfos, se buscó también por parte de Ricardo Anaya ir construyendo un proceso de consenso. Y yo lo felicito, porque esto nos ha permitido llegar realmente con una unidad. Ayer fui la más acompañada en mi debate. Estaba Ricardo Anaya, había senadores, estaba el coordinador de los diputados. Después me llamó Margarita Zavala, que venía de un evento y no le dio tiempo de llegar, pero que ella había pensado estar ahí, había confirmado. Luis Felipe Bravo, Marco Adame. Quiero decir, y estoy esperando ahora la presencia de los gobernadores en los próximos fines de semana. Esto ha generado afortunadamente un entusiasmo. No los vimos en el festejo, es decir, vimos algunos a la entrada, pero luego en el festejo, cuando te vimos en el escenario, vimos al líder del PAN en el Estado de México, al señor Sondón, sí. Pero no vimos ni a Ricardo, ¿se fueron? ¿No se quedaron? No, algunos de ellos estaban, pero no todos estaban arriba. La verdad es que también quisimos reconocerle mucho pues a los que hacen
como diríamos, trabajo de campo. este trabajo de campo, que son los más anónimos, pero por increíble que parezca, si te preparas bien para un debate, te lleva horas, te lleva tiempo y te lleva que mucha gente se involucre si quieres realmente tener un buen debate, aun con estos esquemas acartonados que no siempre ayudan. Hay quien piensa, Josefina, que saliste con goles en contra, no solamente por las divisiones internas que hubo en el PAN, sino porque Delfina llevaba 6 meses de campaña. Realmente se disfrazó de una precampaña, pero la verdad es que ya era la su candidata. Jefe político lleva 18 años y a lo mejor luego llevará 24, pero digo, sí cuenta también, pero digamos... Entonces, en el caso de Morena empezaron antes, y en el caso del PRI se sabía que el gobierno iba a ponerle todos los recursos para no perder el Estado. En ese sentido, pareciera que tu candidatura empezó como en un partido de fútbol perdiendo 3-0. ¿Cómo te sientes a ese respecto? Mira, me siento realmente muy bien, me siento muy fuerte, muy determinada, me siento una candidata diferente al 2012, porque ha cambiado el país, porque han cambiado las circunstancias, porque aprendí lecciones importantes, porque no es lo mismo ser una candidata de oposición que una candidata del partido del gobierno. Si algún día se animan a ser candidatos, por favor, háganlo de oposición, pero vengo con total libertad, sin compromisos, y es muy diferente también cuando tú vas en búsqueda de una candidatura, lo digo con humildad, pero es una realidad, que cuando de pronto te buscan, hay señales, tendencias que te dicen, ven y acompáñanos en esta candidatura. Ahora, esto no me hace desestimar la complejidad y la dificultad de esta elección en el Estado de México. Creo que es evidente la presencia del gobierno federal en todos los sentidos. Es evidente la intervención y el trabajo del gobierno del Estado, como hace mucho no veíamos en una campaña de una gubernatura de Estado. Y es sabido que desde hace muchos años una de las maquinarias electorales, en el lenguaje muy purista, por cierto, más aceitadas, mejor estructuradas, ha sido la del Estado de México. Y coincide, a diferencia de las otras 11 o 12 que hubo elecciones intermedias, que aquí tenemos 3. No desestimo Coahuila, no desestimo Nayarit, pero por lo menos en las otras se tenían que dividir más los actores, tenían que ir el presidente del partido de un lado a otro. Y aquí la concentración que estamos viendo es en el Estado de México. Por el peso, por el significado político, vemos la actividad enorme del líder de Morena con su dedito diciendo que sí o que no cuando le conviene, pero ahí lo vemos cobijando totalmente y siendo, para fines prácticos en muchos momentos, el candidato. Hay algunas imágenes de la candidata de Morena, que es realmente mi adversaria, en donde el que habla es él y ella nada más voltea y lo ve con mucha admiración, pero con devoción casi, con devoción, con una gran devoción. Lo ve. Yo estaba esperando ver una foto así de ti con Ricardo, pero no encuentro, no veo. No la vas a encontrar, esa foto no existe. No es que no le tenga aprecio, pero yo hablo por mí, me hago responsable por mis hechos, por mis dichos. Claro que Ricardo está ahí, pero no, aquí es como ver al Mesías y decir que hable por mí, que hable por mí. Y por supuesto, pues es una contienda donde lo que se está jugando, pues ni más ni menos son casi 100 años de que ha gobernado el PRI. Yo lo decía en este debate de días recientes, hemos esperado casi un siglo para un momento como este, para esta alternancia. ¿Qué te dicen las encuestas, Josefina? Fíjate que hoy en las encuestas te diría por lo menos 2 cosas sin intentar pelearme con las encuestas. Lo primero es que justamente en la elección intermedia, donde se ganaron estas 7 gubernaturas, ninguna encuesta, ninguna, de ningún medio, incluyendo creo donde estoy ahora, espero no equivocarme, ningún medio puso como líder en las encuestas a quienes hoy son gobernadores en los estados. Y eso por lo menos lo menciono porque pues es significativo. Todavía a Javier Corral lo colocaban 15 puntos abajo, a Carlos Joaquín, bueno, a cabeza de vaca, terminó ganando con 15 puntos de diferencia. No estoy acusando de que las encuestas necesariamente se hagan mal. Lo que creo es que ha cambiado la dinámica. Tenemos un gran número de indecisos y en esta elección quiero señalar 2 o 3 puntos muy claros. El número de indecisos al menos es del 20%, cuando menos. La experiencia es que los indecisos nunca votan por quien está gobernando. Los indecisos son de se van. oposición. Sí, a ese cajón se van los que tienen miedo de decir
que no van a votar, en este caso por el PRI, particularmente en un estado como el Estado de México, donde los amenazan, les quitan los programas sociales. La gente va y te lo dice, está documentado en los medios. El otro día me alcanzó un profesor de la Universidad del Estado de México y me dijo, por favor diga que nos están amenazando. Y la verdad, mira, claro que le creí y luego lo comprobé cuando fue el candidato del PRI y lo recibieron ya como el gobernador del Estado de México, como que se les olvidó que todavía no. Que todavía no, que faltan las elecciones, ¿verdad? Que ya no es un mero trámite. Han amenazado a los maestros, han amenazado a los trabajadores del gobierno del Estado. Hemos tenido testimonios de gente que dice, ya no me dieron mi credencial o ya no me dieron mi programa social. Entonces, este sector de indecisos es el sector que está resolviendo. Segundo apunte, en todos los careos con el candidato del PRI, en todos, incluidas las encuestas de esta casa y de las demás, sale perdedor. Tercero, el partido por el que menos están dispuestos a votar en todas las encuestas es el PRI. Y la segunda peor opción en todas las encuestas es el candidato del PRI. Pero, entonces te lo comento porque, sin desestimar el trabajo de las encuestas, hay ciertas señales que me parece que son indicativas. Pero por lo que nos dices, contradictorias, podría ser, porque cierto es que el PRI es el partido más rechazado, cierto es que el candidato del PRI es el que más negativos tiene, cierto es todo eso que mencionaste, pero al mismo tiempo no le das el mismo valor a la posición que te dan esas mismas encuestas a ti en el ranking, ¿no? Mira, lo que yo creo particularmente en el Estado de México, y esto ya es una lectura más cualitativa evidentemente que cuantitativa, cuando tú has gobernado casi un siglo, estás en la mente de la gente, estás en su imaginario, estás, ¿no? Es como quien está casado 60 años y de pronto se divorcia y se vuelve a casar de manera muy valiente. El riesgo de que le diga el nombre de... Dirías tú. Sí, muy inconsciente. Sí. El riesgo de que le digas el nombre de la de los 60 años es altísimo. Sí. Es muy peligroso, pero es altísimo, ciertamente. Entonces, pasa. Y puede suceder. Entonces, aquí yo creo que hay primero pues toda una cultura que se ha construido, hay una maquinaria, y en el caso de nuestro partido, y es algo que reconozco, el PAN particularmente, no es el único estado, pues es un PAN que ahora afortunadamente alrededor de esta candidatura se ha unido, pero reconozco que durante muchos años hizo falta un trabajo en muchas regiones del Estado de México. Yo visité Chimalhuacán, no es la primera vez, digo, yo he visitado el Estado de México, primero llevo 40 años viviendo ahí. Ayer cuando decían en el debate, oye, es que la persona que lo dijo, le dije, se me hace que tú eres el que no vives en el Estado de México porque no estás enterado que llevo 40 años viviendo ahí. Pero lo he caminado desde mis responsabilidades y el tema ya de pobreza urbana combinada con la inseguridad, con el cobro de piso, con la extorsión, con el secuestro, sí te da una dinámica de una pobreza urbana mucho más dura, mucho más adversa, y encuentras un enorme hartazgo. Lo que sí les puedo decir es que el hartazgo de la gente tiene niveles, no digo insospechados, pero niveles que yo jamás había observado. Lo que sí hay es una voluntad total de cambio. Ahora, el reto es ir justamente por este voto de los indecisos y vamos a ver este comportamiento. Yo tengo toda la confianza de que vamos a ganar la elección y lo digo por qué y con qué base lo estoy diciendo. Primero, porque hemos tomado una agenda muy poderosa, que es la agenda económica. La inseguridad es el problema que más expresan, pero junto con eso está el empleo. No hay empleo en el Estado de México. Se han ido 40,000 empresas los últimos 7 años del Estado de México. Y me daría mucho gusto invitar particularmente hoy a mis amigos del Financiero, que también ha sido una casa muy generosa conmigo, que me ha abierto espacios para escribir. Yo les pediría, y lo hago públicamente, que puedan ustedes documentar qué está pasando con las empresas en el Estado de México. ¿Por qué no se puede abrir un tercer turno cuando tienes la capacidad instalada? ¿Por qué cuando fui a caminar a otra empresa me enseñaron los recibos que pagan de alumbrado, que son enormes, y cuando salimos a la calle no había alumbrado público? Y estaban trabajando con la planta de electricidad de la empresa porque se había ido la luz. Estoy hablando de Cuautitlán Izcalli, ¿eh? No estoy hablando de una zona lejana o montañosa o aislada.
Y la tercera fábrica, la más reciente que he visitado, que hace pantalones de mezclilla, pues se llevó 800 empleados a otro estado. Y te enseña el dueño de la empresa y te abre de pronto unas cortinas y te dice, toda esta maquinaria de primer mundo se está echando a perder. Todo esto es subutilizado y podría estar produciendo 2 o 3 veces más, pero no tengo certeza jurídica. Es un estado sin ley. Los trabajadores, cuando salen en la noche, los violan, los asaltan en el transporte. 7 de cada 10 empleos están fuera del Estado de México. De ahí mi propuesta de 1 millón de empleos a lo largo de mi gestión en el Estado de México. Volviendo a este tema de los números, Josefina, y de las encuestas, que coincido contigo y recientemente, y lo hemos visto en las nuestras aquí y en otras también, percibimos un creciente voto oculto, digamos, o un voto no manifiesto del elector que en muchos sentidos, y nos lo decían los encuestadores, decide en el momento de la casilla. Es decir, a lo mejor te dice algo 3 meses antes o un mes antes, pero hacia la recta final modifica. Entonces, bueno, ahí hay un relativo grado de confiabilidad. Coincido en eso. Sin embargo, vimos, y las nuestras aquí en El Financiero, a principios de año, una ventaja muy considerable, Josefina Vázquez Mota, frente a todos, partidos o candidatos. Y luego vimos un descenso significativo de Josefina Vázquez Mota hasta el debate de esta semana. Una caída importante. ¿Es real? ¿Tú la percibes así? ¿Es un asunto de numérico, de algoritmo? ¿Sientes que tu campaña no ha logrado conectar con el electorado y que eso se refleja en los números? ¿Cómo entender estas cifras? Mira, la verdad yo prefiero asumirla desde 2 perspectivas. Una, asumirla con responsabilidad. Prefiero ser autocrítica, prefiero no ignorar, aún sabiendo todo lo que ha pasado con las encuestas, porque siempre es mejor hacer una pausa y si tienes que reconsiderar en alguna parte de la estrategia, en algún mensaje, hacer ajustes, lo tienes que hacer. Pero yo te puedo decir que realmente lo que vivimos, yo he hecho una campaña muy diferente. Esta no es una campaña de convocatorias multitudinarias, que por cierto son muy engañosas, porque te llevan ahí, te llevan 5,000, 6,000 personas y dices, uy, no, y la mayoría de ellos... La tenemos ganada. Fueron por otras razones. No, mis eventos han sido como los estoy describiendo. Diario, casi diario, estoy visitando una fábrica, una empresa, donde puedo dialogar directamente con quien está encabezando, pero también con los colaboradores. He caminado muchas viviendas, muchas casas, he tocado mucho realmente la vida de los mexiquenses y me he encontrado, no porque no lo supiera, pero sí reconozco que la dimensión y la gravedad que hoy estamos enfrentando en el Estado de México en inseguridad, en corrupción, en el costo de emprender, está siendo mucho más alto del que habíamos venido observando hasta hace algunos años. Y, por ejemplo, en el costo de emprender. Cuando visito los mercados públicos, que sería algo interesante para ustedes, los mercados públicos están en peligro de extinción en el Estado de México. Uno podría pensar, oye, las grandes competencias. No, la razón más importante es por el derecho de cobro de piso y por la inseguridad. Me decían en Nezahualcóyotl. Son víctimas de la extorsión. Sí, y aparte, no lo digo aquí porque hay que cuidarlos, pero te dicen cuál es el cártel que les viene a cobrar derecho de piso. Una policía, a excepción que siempre los hay buenos policías, una policía de lo más corrupto en el Estado de México y un Ministerio Público que evidentemente ha tenido una complicidad enorme. No tienes un sistema estatal anticorrupción como tal, no hay autonomía en el fiscal anticorrupción. El Estado de México, a lo largo de estos casi 100 años, te vas encontrando un enorme desorden. Voy a poner un caso de vivienda. Tú en el Distrito Federal puedes construir vivienda de interés social vertical. Y eso tiene mucha lógica. Tienes poco terreno, el ordenamiento territorial, los problemas de agua, en fin. Tú cruzas la calle al Estado de México y no puedes construir vivienda vertical. Solo puedes construir vivienda horizontal. ¿Por? Bueno, esas son las cosas que quisiéramos entender y entonces lo que tienes es invasión de terrenos, lo que tienes es pérdida de ejidos, hemos tenido una pérdida de recursos naturales, de aguas, de bosques, de manto a los daños acuíferos, casi irreversible. En el Estado de México
hubo una promoción de ciudades bicentenario. Huehuetoca, voy a poner este caso porque es muy simbólico, no es el único, está Tecámac, hay algunas otras. ¿Qué eran las ciudades bicentenario cuando se vendió este proyecto? Las ciudades, digamos, donde mejor se iba a vivir, porque iban a tener buena vivienda, transporte, el tren suburbano, porque eran como ciudades casi ejemplares. Bueno, yo los invito a que hagamos una caminata juntos a Huehuetoca. Lo que llegó a Huehuetoca fueron cantidad de viviendas. No llegó el tren suburbano, no llegó el agua potable, no llegó la pavimentación, no llegó la electricidad, y lo único que le llegó a Huehuetoca fue una caseta de cobro. Entonces, cuando tú caminas con los ciudadanos en Huehuetoca, y muy probablemente algunos de ellos nos están viendo o trabajan aquí, porque la mayoría trabajamos fuera del Estado de México, pues lo que te encuentras es un entorno de una pobreza urbana, de una degradación. Pues una ciudad perdida casi, ¿no? Es una ciudad perdida, y aparte con tiraderos a cielo abierto. No les llegó nada, lo único que llegó fue una masa de gente con cero servicio y con una caseta de cobro, donde incluso las mamás te dicen, tenemos 4 hijos y estamos decidiendo quién va a la escuela y quién no. No nos alcanza a pagar el transporte y aparte la caseta de cobro. Esa es la realidad. Sin duda, el tema de la seguridad es quizás el número 1 del Estado de México, sí, como problema. Y se apreció en la más reciente encuesta de percepción de inseguridad del INEGI, donde la zona más riesgosa del país es Ecatepec. Así es. El municipio más grande del Estado de México, emblemático. Sin embargo, pareciera a veces, Josefina, que esta inseguridad y esta indignación con el gobierno, cuya tarea número 1 es la seguridad de la población, no siempre se refleja en el caso en simpatía hacia el PAN, quizá por lo que tú decías, sino igualmente con todas las limitaciones en las cifras de las encuestas, pareciera que Morena está captando esta indignación con el gobierno. ¿Así lo percibes? No, no necesariamente, y lo voy a decir porque hemos tenido muchas adhesiones en esta campaña y muchas es porque lo son, de priistas. Se acaba a unir a nosotros un líder muy importante de Morena, de Movimiento Ciudadano. Tenemos exalcaldes del PRD, por ejemplo, un exalcalde de Chalco, que no es un municipio menor del oriente del Estado de México, unido a esta campaña. Y estas adhesiones se han venido multiplicando, sobre todo muchas lideresas del PRI. Esto es muy interesante, que se sienten muy engañadas o muy utilizadas. No, yo diría que todavía es temprano, no obstante siendo una campaña corta. Ahora, la candidata de Morena está en un problema gravísimo, en un problema que significa peculado y que está tipificado como un delito de 2 a 9 años de prisión. Está perfectamente documentado cómo cada quincena le quitaba el 10% del salario a sus trabajadores, a un grupo de trabajadores, pero no solamente le quitaba este 10%, ese 10% se iba a depositar a la cuenta personal de su directora de Recursos Humanos, que hoy, por cierto, es su coordinadora de giras de campaña. Por eso en el pasado debate, por más preguntas que le hicimos de no cheques, contestó, no. Pero los cheques están firmados por ella. Es decir... Y nosotros hicimos luego, porque déjame decirte que durante el debate, cuando tú presentas el sitio, nosotros entramos aquí de inmediato y fracasamos. No, nos decía, no encontramos servidor, ¿no? Sí, algo así. Estaba bloqueado. Y como 40 minutos más tarde, una media, logramos entrar. Y vimos los documentos y vimos los cheques. Lo que sí nos pareció muy llamativo es que ella, hay 4 señalamientos, 3 de tu parte y 1 me parece que del candidato del PRI, de Alfredo del Mazo, y ella no responde ninguno. No hay manera de responder, salvo que sí los firmó, porque sus firmas están ahí. Y también están los depósitos a la cuenta de su directora de Recursos Humanos, a una cuenta personal. Y es muy clara la ley, lo tipifica como un peculado. Y es muy claro al señalar que cualquier porción de ingreso, de salario que tú tomes de un trabajador para llevarlo, fíjate, para llevarlo a la cuenta de una agrupación política, es de 2 a 9 años de prisión. En este caso, es mucho más grave.
porque no se transfiere a una cuenta de una agrupación política que ya es muy grave. Personal, claro. Es una cuenta personal. Si no se transfiere a un partido. Es una cuenta personal. Entonces, mientras ella no pueda explicar algo que sí está documentado, esto no es especulación ni difamación, ni como otros especulan pero no tienen ni una sola prueba, no, aquí están todos estos cheques. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Estamos en esta charla con Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Mensajes, regresamos enseguida, hay temas interesantes. De regreso en la silla roja, Josefina, gracias. Ahora que hacías los señalamientos en el caso de Delfina y de estas cosas que ciertamente la campaña es muy corta y yo no sé si alcanza el tiempo para que responda, ¿no? O para que sea llamada a cuentas o para que se abra una investigación sobre ese caso. Ella fue presidenta municipal en Texcoco. Y es un delito que no expira, me parece, ¿no es cierto? Sí, es un delito que no expira, está vigente. Así es. Pero bueno, ese es el caso de Delfina. Yo quiero llamar tu atención a que revisemos el caso de Juntos Podemos. Sí, claro. De la fundación que tú has encabezado durante estos años en que saliste de, pues a lo mejor de la primera línea de la escena política, no gabinete, no gobierno, la candidatura del 2012. Al darnos cuentas, porque dijiste hace un momento, aprendí cosas, sería muy importante que compartieras con el público qué lecciones te dejó esa campaña. La que leemos desde afuera los medios, una muy importante es el acompañamiento del partido, que lo has mencionado insistente y repetidamente. Y ahora vemos a un PAN ahí más cerca, que a lo mejor fue una de las cosas que no vimos en el 2012, ¿no es cierto? Pero en el caso de Juntos Podemos, donde tú has dado entrevistas, has aclarado, tú te dedicaste a encabezar esa fundación, estuviste en este programa hace un par de años, nos trajiste el libro que hiciste sobre el trabajo con los migrantes, en fin, una actividad seria, comprometida, con miras a ayudar a muchas organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Nunca supimos los fondos. Nunca supimos la cantidad de dinero que llegó a esa fundación y de cómo se distribuyó. Ahora que tú levantas la mano, eres candidata y sales, empiezan a haber filtraciones por ahí de le dimos tanto y tanto salió de aquí, tanto salió de acá, y como que empiezan a salir cosas ahí. Muy en el momento de tu candidatura, evidentemente. Es decir, veo ahí una relación causa-efecto y un fin específico. Me preocupa el tema, y es el que te pregunto, de la transparencia. Es decir, la fundación, tengo la impresión, no informó con toda pulcritud cómo entregó esos fondos, a dónde los entregó, con qué fines, qué organizaciones porque ahora que hemos revisado la página y hemos visto dónde están las células de Juntos Podemos en Chicago y en Texas y en California y acá y allá, bueno, se ve un listado considerable de organizaciones, pero no se ven cantidades, que es la queja que hay, dónde fue a parar ese dinero. ¿Qué le dices a todos estos señalamientos? Bueno, mira, primero te agradezco la pregunta porque el punto de partida, justamente como lo has planteado, no es acertado, o sea, no es asertivo. Y lo voy a decir por qué. Porque yo nunca he tenido una fundación, ni esos fondos se trasladaron a ninguna fundación o alguna organización vinculada a mi persona. Lo que yo sí hice y voy a seguir haciendo es ir a tocar las puertas, todas las que sean necesarias, para acompañar a la comunidad mexicana en los Estados Unidos.
Incluso el propio ex canciller y secretario de Hacienda, y creo que si un día lo tienen aquí sería muy oportuno que se lo pudieran preguntar, ¿qué se hizo con esos fondos? Esos fondos se fueron de la Secretaría de Hacienda a la Cancillería. La Cancillería tiene el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que tiene el mandato de atender a la comunidad. Así que de Hacienda se van a la Cancillería. En la Cancillería los recibe el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. De ahí se van a los consulados. Los consulados firman convenios y de ahí se van a las diferentes fundaciones y organizaciones. Que por cierto, en cada una de estas ciudades que has descrito y en algunas más, tal vez eso no se ha dicho, hay comités y esos comités sesionan en las sedes consulares y esos comités están conformados son los que van eligiendo a qué organizaciones, qué proyectos se aprueban. Es más, si ese comité no acepta una organización, ni siquiera se considera por ese proyecto. En mi caso de presidenta honoraria... Es decir, Juntos Podemos no recibe ningunos fondos, Josefina Vázquez Mota no recibe unos fondos. ¿Qué papel juega Juntos Podemos en ser una gestora? Si tú eres un buen maratonista y eres muy famoso, y a mí me encanta el deporte, y te digo, ay, Leonardo, vamos a organizar un maratón a favor de una causa... Pero pues tú eres famoso y aparte te conocen los de los tenis y las playeras. Ayúdame, sé el presidente honorario de este maratón. Y tú dices, oye, pues sí, la idea me gusta, estoy comprometido con el deporte. Y vas a tocar las puertas del de las camisetas y dices, oigan, pues denle camisetas a los jóvenes, en fin. Y luego resulta que, fíjate que Leonardo Curcio se quedó con los tenis y las camisetas. Y tú dices, oye, permíteme tantito, yo lo que hice fue ir a tocar las puertas que tú me pediste para acompañar ese maratón. Bueno, ya sé que esa es mi tarea en Juntos Podemos. Fui a tocar las puertas del gobierno federal, que aparte tiene el deber de acompañar a la comunidad, y hoy... Tú gestionaste recursos a favor de estas organizaciones frente al gobierno, pero el dinero no venía a Juntos Podemos ni a Josefina Vázquez Mota. El dinero iba a... La ruta del dinero es la Secretaría de Hacienda, la Cancillería. La Cancillería, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior a los consulados. Y todo esto está documentado. Incluso en las páginas, y ayer subimos una página, ya mi cuenta personal, explicando nuevamente, todo este recorrido de los recursos y donde viene un listado muy grande de todas las fundaciones que han recibido este acompañamiento, que por cierto, y tú conoces muy bien este sector, Leonardo, sería muy injusto no reconocer, porque en Estados Unidos hay una cultura muy grande de la filantropía, y lo que pasó con estos recursos a través de los consulados y de las fundaciones es que se multiplicaron. Es un modelo de gestión realmente muy exitoso, porque hubo casos donde por cada $1 que se dio a través de un consulado, esa fundación puso 3. Y, por ejemplo, los logros en materia de ciudadanización, de unidades móviles de salud, de unidades móviles de educación, han sido verdaderamente extraordinarios. Y si ustedes hablan con los cónsules, que fueron más acompañados con becas, ellos también te pueden contar. A mí lo que me sorprende, bueno, me sorprenden varias cosas. Primero, no es como casual que cuando yo levanté la mano, pues, ahora sí viniera una investida así. Como dice el jefe Diego, si quieres que hablen mal de ti, sé candidato, si quieres que hablen mal de ti, pues muérete, pero yo, la verdad, la segunda opción todavía no está en mi escenario. Claro. Entonces, en segundo lugar, me llama mucho la atención que esas preguntas, habiendo dicho tantas veces que los recursos iban allá, no le pregunten a la Cancillería o no le pregunten a las fundaciones que administran los recursos y me pregunten a mí y no a quién es. No, sí lo hemos hecho, sí lo he hecho. Sí está documentado. La Organización de Empresarios en Washington, por ejemplo, confirma haber recibido fondos para promoción de emprendedurismo o organizaciones de hispano, que hay por docenas en Estados Unidos. Y si vas a preguntar, y no solamente te van a decir eso. Si han recibido los recursos. Y no solamente te van a decir eso, estoy segura que también ya te dijeron que cada vez que se pudo apoyar, jamás se pidió un porcentaje, jamás se pidió comisión, jamás se pidió nada a cambio. También, incluso, una llamada que hicieron a una de estas fundaciones que lleva más de 40 años, estaba tan agraviada por la pregunta, primero no entendían qué les estaban preguntando, oye, ¿qué ustedes les pidieron? Y en Estados Unidos decían, no entendemos ni la pregunta.
Y después dijeron, vamos a denunciar a quien nos está haciendo esa pregunta, porque aquí eso es una cosa muy grave en Estados Unidos. No solamente eso, todas las fundaciones a las que se acompaña son las llamadas 501c3, es decir, fundaciones aprobadas en Estados Unidos que están vigiladas por el sistema fiscal de los Estados Unidos. No hay una sola que no se haya acompañado que no tenga esta categoría y este registro. Y no hay una sola que no haya sido aprobado en los comités que sesionan, insisto, en los consulados. ¿Juntos Podemos recibe parte de esos recursos o no? Es decir, Juntos Podemos tiene un equipo operativo, tiene oficinas, tiene gestores, tiene coordinadores de zona, me imagino, etcétera. ¿Parte de esos recursos van para pagar el sistema operativo de la fundación o no? Es que no hay fundación. De la organización, Juntos Podemos. Me cuesta mucho trabajo explicar, porque Juntos Podemos lo que hacemos es hacer las gestiones. Ajá. Y si hay alguna... Pero ahí hay gente que chambea, pues. Pero en ese caso son las propias organizaciones o las propias fundaciones las que acompañan a las personas que hacen este trabajo, porque es un trabajo profesional. O sea, no hay ni nómina de Juntos Podemos. Yo nunca he recibido ningún... pago de nada. No. Nada. Digo, y he hecho investigaciones para el BID y para la Organización de Estados Americanos. Claro. Y me pagan mis boletos de avión. Experta, claro, me pagan como experta. Aquí también me invitaron porque tengo un conocimiento de la comunidad que lo digo con gran orgullo. Creo que muy pocos políticos en México tienen. Hoy están descubriendo que hay mexicanos en Estados Unidos y van a tomarse la foto. Y a algunos, por cierto, les va muy mal, se enojan cuando les dicen algo. Apenas están descubriendo que hay 35 millones de origen mexicano en los Estados Unidos. No es mi caso. Y creo que se puede documentar perfectamente aquellos que se han acompañado por las... Pero la pregunta, vuelvo a insistir, estas preguntas que son legítimas, hay que hacerlas a quienes han administrado los recursos, que no soy yo. Y entonces tendrá que contestar la Cancillería y tendrán que contestar las fundaciones que han administrado los recursos. Y está bien que contesten, eso es lo que tiene que suceder. Pero yo no podría dar esas respuestas porque yo no soy quien he administrado los recursos para estas fundaciones. Más allá de esos recursos, de esos alrededor de 1,000 millones de pesos de los que se ha hablado, y que llegaron de Hacienda, a la Cancillería, y que ojalá hubieran sido más, a los consulados y a las organizaciones. ¿De qué vive Juntos Podemos? En Juntos Podemos pues, hay gente que colabora y que pues, viven de algo. Y los viajes que hay que hacer para promover esta actividad, etcétera. ¿De dónde se paga todo eso? Yo creo que ahí se pondría perfectamente quienes están administrando los recursos dar una respuesta muy puntual de cómo se está haciendo. Y la gran mayoría de esto, entiendo que la totalidad de esto, surge de aportaciones de las propias fundaciones. Recordemos, hay que ubicarnos en el contexto de los Estados Unidos. Se está acompañando a fundaciones, algunas de ellas que llevan 40 años trabajando. Y estas fundaciones tienen recursos propios, tienen patrimonios propios. Es más, ellas son aportantes muy importantes. Ellas por uno dan 2 o 3. Es parte de una cultura que aquí nos cuesta trabajo de pronto visualizar. Para entenderlo, a ver, alguna de estas fundaciones, la que sea, con una gran trayectoria, gran respetabilidad, etcétera, dice, existe una organización que se llama Juntos Podemos, que trabaja en favor de los mexicanos en Estados Unidos y que nosotros nos interesa apoyar. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, con la que se ha tenido un trabajo muy grande, encabezada un gran proyecto por don Jaime Lucero, un líder muy importante. Cuando invitan a alguien para que les haga una investigación, un trabajo, pues ellos pagan sus honorarios, ellos pagan sus boletos de avión, porque pues, estarán haciendo un trabajo profesional. Yo les quiero decir que incluso en mi caso, salvo la invitación que a mí me hizo el Instituto de los Mexicanos en el Exterior a visitar estos consulados y hacer este diagnóstico, que de ahí en gran medida salió esta agenda de los Dreamers, que en ese momento estaba muy oculto. Siendo sinceros, hace 2 años, díganme, ¿quién hablaba de esto? Nadie. ¿Quién hablaba de los Dreamers en este país? No, ni se sabía que... Bueno, la verdad. Sí. Y fue parte de la investigación que a mí me tocó ir a hacer a estos 13 o 14 consulados y también encontrarme, por ejemplo, con la doble invisibilidad, es decir, los que se llevan muy pequeños sin acta de nacimiento y los consulados no estaban facultados a dar un acta de nacimiento. Bueno, yo también fui a tocar las puertas del Congreso con otras organizaciones y apenas este mes de febrero ya se aprobó que los cónsules den acta de nacimiento extemporáneo. Alejandro,
había al menos 200,000 mexicanos doblemente invisibles en los Estados Unidos. Y yo les debo compartir que yo me encontré con esto en esta investigación que me invitó a hacer el IME. Fuera de esos boletos por los que el IME me invitó a hacer esta investigación y que está documentado lo que nos encontramos, el resto de mi trabajo con esta comunidad, yo absorbí la totalidad de... y que era totalmente legal. Es un trabajo honorario el de Josefina Vázquez Mota. Sí, era totalmente legal que si yo iba a me pagar mi boleto de avión. Sí, bueno, vas como profesional, digamos, claro. Y mi noche de hotel. Preferí, conociendo las circunstancias políticas en México, conociendo los niveles de sospecha que hay aquí y la facilidad de la difamación y la calumnia. No aceptar nada de eso. No hacerlo y hacerlo como una aportación. Fíjate, eso es muy diferente. Nadie ha podido probar, no obstante todo lo que se ha especulado, lo que yo estoy probando en el caso de Delfina. Sí, no hay ningún documento de esto en ningún sentido. ¿Y sabes cuántos años llevan con esto? Pero en lo político, Josefina, esta sombra que echaron sobre ti, sobre tu carrera, este señalamiento, esta acusación, ¿tú colaboraste con el régimen y con la administración de Enrique Peña Nieto? ¿Con la Cancillería? Oye, Leonardo, si estamos en un sistema democrático y aparte ellos tienen el deber de hacerlo, pero no solo, pero ¿por qué el tema de colaboración? No, porque ahora el PRI utiliza ese instrumento para atacarte en campaña. No, mira, son unos cínicos. Ya ayer cuando terminó los días pasados cuando terminó el debate, le dije, hombre, Alfredo, es una pena que tú estés diciendo esto, deberían de estar avergonzados. No sé cuántos migrantes conozcas, pero digo, fuera de, no sé, de Manhattan, no sé cuántas comunidades hayan ido a visitar. Mira, la verdad me parece muy lamentable, pero voy a decir qué es lo que me parece más lamentable. Que en un momento como este, donde es más urgente que nunca proteger a la comunidad y acompañarla, un modelo de gestión que ha sido exitosa, me gustaría que platicaran, por ejemplo, con el cónsul de Nueva York, porque con él se abrió una ventanilla ya cuando veíamos todo esto de Trump, aunque no creíamos que iba a ganar. Bueno, yo hablo por mí, yo no creía que iba a ganar. Nosotros, yo tampoco. Se abrió una ventanilla de migración donde hubo este apoyo a través de estos fondos que se gestionaron. El consulado puso su parte, hay mucho trabajo voluntario, pro bono en Estados Unidos. Ha sido tan demandada la ventanilla de migración en el consulado en Estados Unidos, de Nueva York en Estados Unidos, que el propio cónsul, ya tiene rato que no lo veo, decía, en cada consulado deberíamos de tener una ventanilla igual. Financiamos, ayudamos a financiar, por ejemplo, todo esto de formación económica para los migrantes, cómo abrir una cuenta de banco, porque en Estados Unidos si tú no tienes una historia crediticia, pues tú simple y sencillamente no existes. Claro. Cómo enseñarlos a abrir para pagar sus impuestos, con una fundación que se llama Qualitas, que por cierto participa un colaborador del financiero, Jorge Suárez Vélez, que es un gran amigo mío, es muy brillante. Jorge ha hecho una gran labor en Qualitas y se acompañó, por ejemplo, con parte de estas gestiones y se logró multiplicar el número de capacitación. Jorge un día podría contarlo por muchos tantos. Este tema le pegó a tu campaña, Josefina. De repente pareciera que el Círculo Rojo lo tomó. Sí. Pero no, y aparte hubo una insistencia más que probada, digamos. Y hubo, desde afuera se vio claramente que iba dirigido pues a la línea de flotación, a tratar de hundir el barco. Pero cuando tú vas al Estado de México, cuando andas en Chimalhuacán o en Ecatepec o en Toluca, es un tema que salta, porque finalmente ese era el propósito, el descrédito de la candidata para que sea cuestionada la honestidad de quien plantea como una de sus banderas la honestidad. No, y que aparte tengo una trayectoria política. Digo, oye, manejé los presupuestos más grandes después de Hacienda. En Sedesol y Educación. En Sedesol y Educación. Vean mis cuentas públicas. Hay 0 observaciones. En ambos hubiera sido un desastre en mi campaña a la presidencia. Cualquier otra observación. Mira, sin duda siempre estos temas terminan afectando de alguna manera, porque vas construyendo y a base de repetir tantas veces una mentira o una sospecha, pero con toda honestidad les puedo decir, daña. Pues en un sector, pero a la pregunta que tú me haces, Enrique, a lo largo de todo mi recorrido en el Estado de México, no hay una sola persona que me haya preguntado sobre este tema.
no la gente. Es decir, incluso hay como una cuestión más bien de decir, oiga, mi hijo vive en Estados Unidos, usted que sí los conoce, ahí se lo encargo. Hay cerca de 1 millón de mexiquenses viviendo en los Estados Unidos y que les digo desde ahorita, yo sí voy a trabajar para ellos. Es una causa que nunca voy a abandonar. Llevo 20 años. La vida es de Sedesol, tú la conoces. Sí. El crecimiento de los clubes, claro, de las federaciones, en la Secretaría de Educación. De verdad lo digo con orgullo. No sé qué otro político mexicano, cuando estuvo con esta responsabilidad, le haya dedicado tanto trabajo a la comunidad. Yo sí lo hice y estoy orgullosa. Y aún sin cargos públicos, ahora, si es el gobierno en turno, a mí me hubiera tenido sin cuidado las siglas partidistas, ¿eh? Ellos tienen el deber de acompañar a la comunidad y fui a tocar las puertas de gobiernos estatales, de empresarios, del Congreso, para que se modificara, y le reconozco al Congreso que por unanimidad ya finalmente pueden tener acta de nacimiento extemporánea. Oye, no podían ni sacar su matrícula consular. Claro. Estaban en las sombras de las sombras. Así que qué bueno que tú has ido a preguntar, y me gustaría mucho a todos pedirles que vayan a preguntar, que se metan ya a mi página de internet directa. Ayer subimos nuevamente un boletín todavía más explicativo, con más detalles, y que les vayan a preguntar a los que han manejado los recursos. Déjanos hacer una pausa y vamos a mensajes y regresamos de inmediato para continuar con esta conversación. Yo quiero hablar de corrupción. Hablemos de corrupción. Sí, claro. Queda la recta final, muy poco tiempo, vamos a sacarle el corrupción. Josefina, poco, casi nada se ha hablado en esta campaña, hasta donde sabemos, de casos específicos de corrupción en el Estado de México. En las campañas del año pasado, en las elecciones del año pasado, que tuvieron mucho éxito para el Partido Acción Nacional, en algunas de ellas, varias, se basaron en decir, voy a meter a la cárcel al gobernador que estaba en ese momento en turno. No se ha escuchado ahora esto en la campaña del Estado de México, ni por parte del PAN, ni por parte de ningún otro candidato. El candidato del PT sí, lo dijo en el debate. El señor Óscar González. Sí, lo dijo. Dijo de Rubiel y dijo incluso el presidente de la República. Pero vamos, no ha sido un tema constante de las campañas. No ha sido, no. En el caso del Estado de México. Yo le pregunto a Josefina Vázquez Mota, ¿qué opina de esto? ¿Qué opina sobre la corrupción? Y se lo preguntamos a Juan Cepeda cuando estuvo. Si hay documentado algún caso específico, claro, contundente, evidente, casi público, de corrupción en el Estado de México que involucre a Erubiel Ávila. Mira, lo que yo sí te quiero decir son dos cosas. Lo primero es, tengo muy claro lo que vamos a hacer en la agenda anticorrupción, y lo primero de ellos es, vamos a poner en línea y en tiempo real con testigos ciudadanos todas las licitaciones y todas las obras del gobierno. Es terrible cuando el gobernador se vuelve empresario y hace obras con sus empresas de sus cuates. Entonces, ¿cómo le compites? Y está muy bien recoger los testimonios de los constructores que te dicen, llevamos 4 o 5 años sin construir, porque pues ¿cómo le competimos al que gobierna, no? Entonces, aquí hay que acabar con la economía del compadrazgo, con las licitaciones amañadas y anticipadas, ponerlas en línea y transparentarlas. Lo segundo es hacer de lado el fuero, pero ya realmente con seriedad, y yo estoy comprometida a ser el primer gobierno abierto de todo el país, y que tengamos un fiscal autónomo, que hoy no existen, o sea, las instancias de anticorrupción pues no tienen autonomía, falta todo un andamiaje para hacerlo. ¿Y qué te puedo decir, Alejandro? Que lo que le urge al Estado de México es Estado de Derecho. Luis de la Calle dice, lo que le urge a la economía mexicana para crecer se llama Estado de Derecho. Ya, lo demás lo vas armando. Bueno, el Estado de México es un Estado sin ley,
con quien hablen. Hay desorden en la recolección de basura, en la construcción de vivienda, en el transporte, en la movilidad, en las concesiones, en la manera en que se hacen las obras. Entonces, lo que voy a hacer es cumplir la ley y hacer que se cumpla la ley. Y en mi gobierno el que la haga, la paga. Pero en el caso, por ejemplo, de César Duarte en Chihuahua, decían el banco que hizo y que desvió dinero público y se lo embolsó, etcétera. En el caso de Duarte, Javier, de Veracruz, las empresas fantasma y los miles de millones de pesos que desviaron y no se supo a dónde quedaron. En el caso de Borge, en Quintana Roo, la venta de reserva territorial del Estado. En el Estado de México, ¿hay algún caso así de emblemático de corrupción? Mira, el caso que nos hemos encontrado más... o los dos casos más delicados hasta ahora y que estamos trabajando en ellos es el de OHL y el de IGA. Que constructoras por obra pública. Son ya un escándalo en la prensa española, por ejemplo, es decir, ya rebasaron... Hay investigaciones de corrupción. Hay investigaciones de corrupción. Y no tendremos ninguna duda en que lo que nos encontremos lo daremos a conocer a la luz pública. Lo que yo tampoco voy a hacer nunca es usar ni las instituciones del Estado mexicano con fines partidísticos o políticos, me parece denigrante. Pero en este momento no hay nada... Estamos trabajando en ello, y si hay algo que realmente, como lo que presentamos aquí de Delfina, que es muy serio y que está totalmente documentado, digo, hay que ser serios en esto, porque una expresión a lo mejor dicha en campaña, pues sí, te aplauden, pero no se trata de eso. Estamos hablando de verdad de un momento muy delicado para la vida del Estado de México y para la vida del país. Lo que sí puedo decir es que yo tengo la experiencia para gobernar, tengo la experiencia, ya lo he demostrado, y me siento totalmente lista para encabezar esta alternancia. Una de tus propuestas, Josefina, es la creación de 1 millón de empleos en tu gestión en los 6 años. Sí. ¿Cómo hacerlo? Porque a veces pareciera que los gobiernos estatales no tienen realmente los instrumentos para que se genere el empleo en la entidad. ¿Tienes los cómo de qué? Mira, a mí me parece, lo primero, certeza jurídica. O sea, si una empresa no tiene certeza jurídica, pues de entrada no tiene ningún interés en invertir y en arriesgar. Lo segundo es crear un entorno de seguridad. Si estamos hablando de que las plantas están semiparalizadas porque los empleados no pueden llegar por un problema de seguridad, entonces tenemos que garantizar entornos de seguridad. Yo decía en el debate, hay que limpiar la policía, antes hay que limpiar el gobierno. No puedes tener policías limpios con gobiernos sucios, y eso lo tenemos que hacer. Y lo siguiente son los incentivos concretos. ¿A qué me refiero? Sí creo que vale la pena revisar a la baja en al menos un porcentaje el impuesto a la nómina. Es de los más altos que tenemos en todo el país, y dar incentivos fiscales muy claros, o incentivos de alguna manera, a las empresas que contraten fundamentalmente a jóvenes para un primer empleo, porque primero somos un estado con una edad promedio menor a los 30 años, o sea, somos un estado muy joven, jefas de familia, que tenemos una gran densidad de jefas de familia, personas con discapacidad y personas mayores a los 50 años de edad. Mi experiencia en la Secretaría de Educación me dice que hay que vincular el sector educativo a las vocaciones productivas. Yo inauguré la primera universidad aeronáutica en Querétaro, como Secretaría de Educación, y el corredor aeronáutico es poderosísimo. Y por ejemplo, acabo de ir a la zona de los floricultores y les pregunté, ¿tienen alguna institución, bachillerato vinculado a su sector? Ninguno. Si vas a las zonas industriales del Valle de México, Toluca, tenemos que hacer empatar la pertinencia del sistema educativo con lo que realmente está sucediendo. Y para la pequeña y mediana empresa, bueno, pues lo primero, mira, te piden 3 cosas. Les voy a decir las 3 cosas que me piden los locatarios, por ejemplo, en los mercados. Y la tercera, yo no me la esperaba. Te piden un financiamiento en condiciones, digamos, no tan costosas. No te están pidiendo nada regalado para remodelar los mercados. Te están pidiendo capacitación y asesoría técnica de cómo modernizan su negocio, de cómo aprenden a usar la tecnología. Y lo tercero, sobre todo las mujeres locatarias, que son muchas, me vinieron a pedir estancias infantiles cerca del mercado, porque la mayoría de los niños están viviendo dentro de los locales. Los locales están llenos de los hijos
de los dueños de estos espacios. Entonces me dijeron, ayúdanos con una estancia infantil. Los niños no pueden pasar aquí 8 horas diarias en el mercado o 10 horas diarias atrás de un mostrador. Se nos acaba el tiempo. Les pido conclusiones brevemente porque... Pues falta, estamos a la mitad más o menos de la campaña. No sé si habrá otro debate, pero yo dije al final del debate de esta semana, si van a hacer otro similar a este, mejor que se lo ahorren, ¿no? Cambiar el formato, sí, ¿no? Se debe urgente, ¿Y va a haber o no? El del hay un segundo debate, pues aparentemente ya está establecido, pero yo coincido con Alejandro. Para mí sí es una oportunidad de contraste, y a mí sí lo que me gustaría sobre todo es, ojalá vinieran los ciudadanos. Que esté presente. Sí, que puedan... Pero luego viene el acarreo y entonces el que traiga la porra más fuerte y al otro le van a gritar. No, pero los ciudadanos, como en un sistema democrático, que aleatoriamente están interesados... Como líderes de organizaciones. Que te vengan a hacer preguntas. Ah, ya. No. Bueno, como en Estados Unidos, que hay algunos debates que es abierto al público y la gente formula preguntas, claro. Me encantaría eso. Ojalá. A lo mejor pido mucho, pero... y que no se deje que los cuestionamientos se ignoren, porque pues, sino que chiste. Sí. Suerte, Josefina. Creo que la clave es poderle dar nivel a esta campaña. Vamos a la mitad.